Buenos días. Vamos a hacer una sesión de este miércoles. Sesión a cargo de María Lucía, 24 de Servicio de Tecnología, que nos va a hablar del manejo actual de la sal. Así que adelante, María, cuando quieras. Muchas gracias, Rafa. Buenos días. Hoy voy a hablar sobre el manejo actual de la poliposis nasal grave y, en concreto, en la experiencia en nuestro servicio con el tratamiento con mepolizumab en este perfil de pacientes. La idea es entender por qué estos pacientes siguen mal a pesar de múltiples cirugías y cómo el conocimiento de la inflamación tipo 2 ha cambiado nuestra forma de tratar esta enfermedad. Vamos a comenzar primero con un caso clínico de un paciente prototipo que podemos ver en nuestras consultas y pues tenemos un varón de 58 años que está diagnosticado de un asma eosinofílica grave que además presenta lo que conocemos por enfermedad respiratoria exacerbada por AINES, clásicamente se llamaba tríada ASA o tríada Samter, y que cursa, como ya sabemos, con asma, poliposis nasosinusal e intolerancia a los AINES. Como antecedentes tiene 4 cirugías endoscópicas nasosinusales previas, varias pautas repetidas de corticoides orales en los últimos años y una sintomatología bastante arraigada. En la escala EVA que utilizamos en la consulta tiene una puntuación de 10 sobre 10 en cuanto a pérdida de olfato y a congestión. Además, le pasamos el cuestionario de calidad de vida que utilizamos nosotros, que se llama SNOT-22, y también obtiene una puntuación bastante elevada. Y le hacemos una exploración física y podemos ver, pues como se ve en la imagen, que ambas fosas nasales están totalmente ocupadas por esos pólipos. Y cabe decir que todo ello pese a que el paciente sigue un tratamiento médico óptimo. Esto quiere decir que utiliza sus lavados nasales y su spray de corticoide intranasal a diario. Y aquí viene la pregunta, ¿qué hacemos ahora con este paciente que no está controlado? ¿Le hacemos otra cirugía más de revisión? ¿Le ponemos otra tanda más de corticoide oral? ¿O existe otra alternativa? Antes de entrar más en materia, a modo de recordatorio, pues decir que la rhinosinusitis crónica, que tiene una prevalencia aproximadamente del 10-15% en la población general, va a ser esa enfermedad inflamatoria de la mucosa nasosinusal, cuyos síntomas van a persistir por encima de las 12 semanas. Y clásicamente esta rhinosinusitis crónica se ha clasificado en aquella que cursa sin pólipos nasales, que es la amplia mayoría, y aquella con pólipos nasales, que va a ser en torno a un 15 o un 20%, y es donde va a pertenecer a este grupo nuestro paciente. Y más importante, destacar que no todas las rhinosinusitis crónicas con pólipos van a ser iguales. Y aquí viene el desarrollo de los últimos años, que es diferenciar aquellas poliposis que van a cursar con esa inflamación tipo 2, que característicamente va a cursar con más porcentaje de eosinófilos, con citoquinas como la interleuquina 4, la 5, la 13, y que también típicamente se va a asociar a comorbilidades como puede ser el asma o esa enfermedad respiratoria exacerbada por AINES, y que va a ser la amplia mayoría. Y luego, pues saber que existe otra que pues, es la inflamación, que no es tipo 2. Y el tratamiento, por ello, no va a depender solo del pólipo, sino que va a depender de este fenotipo inflamatorio. Como estamos diciendo, la poliposis nasal no va a ser entonces solo un problema anatómico, no va a ser solamente quitar pólipos, sino que va a existir una inflamación crónica de base. Y es por ello porque lo que hay pacientes que van a recaer a pesar de una cirugía técnicamente correcta. Y se ha visto además que esa mayor recurrencia, que en algunas series llega a alcanzar incluso el 40-80%, en esos pacientes que decimos que asocian esas comorbilidades como son el asma, el EREA o un mayor porcentaje de eosinófilos. Todo esto va a tener un gran impacto en la calidad de vida del paciente. Estamos hablando de que va a cursar con alteraciones del sueño, una sintomatología bastante persistente y que le va a limitar su día a día. Y además también, entre otras cosas, pues va a depender de corticoides sistémicos y no hablamos de los efectos secundarios que estos tienen y que además se ha demostrado que en la poliposis nasal el efecto de las tandas de corticoides orales es a corto plazo, no a largo plazo. Y aquí es donde surge la necesidad de buscar tratamientos que actúen sobre esa inflamación de base. Antes de nada decir que todo este perfil de paciente complejo se presenta en el comité que tenemos aquí en el hospital de asma grave y de poliposis, y es muy importante destacar que la enfermedad de vía aérea superior e inferior
muchas veces va a formar parte del mismo proceso inflamatorio. Y es otro concepto que en los últimos años, en las últimas guías, pues ya se empieza a recoger, que es el concepto de vía aérea única, por lo que estos pacientes complejos hay que tratarlos en su conjunto y no cada enfermedad de forma individualizada. Aquí ya empezamos a hablar un poco de estos fármacos biológicos que han ido surgiendo en los últimos años centrados en la inflamación tipo 2 y todos ellos buscan modular esta inflamación. Entonces, tendríamos en primer lugar uno de los primeros que surgieron bajo la indicación de poliposis nasal grave refractaria, que es el dupilumab. Cada uno de ellos va a actuar a diferentes niveles de esta cascada y en este caso el dupilumab pues, actuaría a nivel de la interleuquina bloqueándola de la 4 y de la 13. El mepolizumab, que posteriormente me centraré un poco más en él, que en este caso lo que hace es bloquear la interleuquina 5. El omalizumab también está dentro de este grupo. Clásicamente el mepolizumab se ha utilizado tanto para la urticaria crónica como para la asma alérgica y funciona un poco diferente porque en este caso lo que bloqueamos es la inmunoglobulina E. Pero bueno, saber que también se podría utilizar bajo esta indicación. El tezepelumab, que es el último, por así decirlo, que se ha aprobado y se va a poder empezar a utilizar ya bajo la indicación de poliposis nasal grave. Y este es un poquito diferente porque actúa más arriba en esta cascada inflamatoria. En concreto, actúa bloqueando una citoquina epitelial que se llama la linfopoyetina del estromatímico y, pues bueno, saber que existe y que lo vamos a empezar a utilizar. Y luego he dejado aquí el benralizumab, que aunque no tiene la indicación como tal para la poliposis nasal grave, como hemos dicho, son pacientes que vemos en la consulta que asocian otras comorbilidades como puede ser el asma. Entonces, vemos pacientes que están diagnosticados de ese asma en la consulta de poliposis y pues que también se benefician en la parte nuestra. Y en este caso, pues actuaría bloqueando el receptor de la interleuquina 5. Pero como digo, para poliposis como tal no tiene la indicación. Centrándonos en la interleuquina 5, en el papel que va a tener, pues en este caso va a ser muy importante para la diferenciación, la supervivencia eosinofílica y con ello la persistencia inflamatoria y la formación de esos pólipos. Y es aquí el mepolizumab donde hemos dicho que va a actuar. Se trata, como ya sabemos, de un anticuerpo monoclonal humanizado ante interleuquina 5, que lo que va a hacer es que va a impedir la unión de esa interleuquina 5 a su receptor y va a bloquear toda esa activación del eosinófilo. Y en ensayos clínicos que se han hecho con este fármaco, pues se ha visto que va a disminuir los eosinófilos tanto en sangre como en los tejidos, va a mejorar los síntomas nasales, la calidad de vida, va a reducir la dependencia de corticoides orales y también, por supuesto, va a mejorar el control del asma. La administración, normalmente aquí para la indicación nuestra se están poniendo las 3 primeras dosis, es de uso subcutáneo, son 100 miligramos cada 4 semanas y las 3 primeras dosis se ponen en el hospital de día para enseñar al paciente. Y luego ya el paciente puede utilizarlo en casa de forma indeterminada. Ahora bien, estos fármacos biológicos no se pueden emplear en todos los pacientes que estén diagnosticados de poliposis nasal, sino que tienen que cumplir unos criterios y unos criterios de gravedad. Esos criterios están recogidos tanto en la guía Polina del último año de 2023 y, por supuesto, lo que nos ha autorizado el Ministerio de Sanidad. Entonces, pues saber que partimos de un paciente que está en tratamiento médico, como hemos dicho, con su spray de corticoide intranasal, y tiene que demostrarse que esa poliposis sea grave. Y bueno, pues podemos demostrarlo bien con el cuestionario de calidad de vida que hemos dicho o bien por la escala EVA de gravedad, pues que obtenga una puntuación por encima de 7. Además, necesitamos que el paciente tenga al menos 2 cirugías endoscópicas nasosinusales previas. Y luego tenemos que demostrar otro criterio más, que puede ser esa inflamación tipo 2, bien porque hayamos cogido una biopsia del pólipo y hayamos analizado los eosinófilos por campo en el tejido, bien en sangre o bien porque se demuestre una elevación de la inmunoglobulina E. También nos sirve que se demuestre una pérdida importante del olfato, que nosotros utilizamos la escala EVA, que el paciente tenga contraindicación para la toma de corticoides orales o que haya tomado al menos 2 ciclos en el último año, o bien que se demuestre que este paciente tiene asma o bien EREA como comorbilidades asociadas. Y aquí es donde vamos un poquito a hablar del estudio que hemos realizado en nuestro servicio,
que básicamente ha sido un estudio piloto, se han recogido pocos pacientes y ha sido con mepolizumab porque en España, y aquí fue el primero que se nos autorizó a poner bajo la indicación nuestra de poliposis. Entonces, una vez se empezaron a poner en nuestro servicio, queríamos ver pues, los resultados y qué pasaba con estos pacientes. El objetivo general, pues ver la evolución clínica de los pacientes que estaban diagnosticados de esta poliposis nasal grave y que estaban siendo tratados con mepolizumab y los seguimos durante 12 meses. Y de forma secundaria, pues también analizar si existía pues, algún efecto adverso asociado. El diseño del estudio, como he dicho, ha sido un estudio piloto, ha sido de tipo observacional, ¿vale? Una corte ambispectiva. Se han recogido 12 pacientes entre febrero de 2024 y febrero de 2025. Y los criterios de inclusión básicamente han sido los que he comentado anteriormente. Eso sí, también han sido todo pacientes por encima de los 18 años, todo pacientes adultos. Y como criterios de exclusión, pues por ejemplo, comentar que no podemos tener un paciente que tenga una dismorfia septal que vaya a condicionar una obstrucción de una fosa que no sea justificado por la ocupación de ese pólipo. Entonces, esos pacientes pues, se iban fuera del estudio. Y las variables recogidas, pues en primer lugar el tamaño del pólipo, que en nuestro caso utilizamos la escala que se llama Nasal Polyp Score, que luego veremos que son las siglas NPS, que va de 0 a 8 y lo que hace es una puntuación de cada fosa nasal, que puede ser de 0 a 4 y luego se suman ambas fosas. La congestión nasal y el olfato, que lo medimos con la escala EVA, de 0 a 10, la calidad de vida, que ya hemos dicho con el SNOT 22, y luego la evolución clínica global en términos de si el paciente pues al final de estos 12 meses seguías con el tratamiento, había que cambiarlo a otro o si necesitaba una cirugía de revisión. Y por último, pues lo que hemos dicho de valorar si había algún efecto adverso relevante. Las características basales de nuestra muestra, partiendo de esos 12 pacientes que hemos dicho que hemos recogido, tenían una mediana edad de 60 años, el mismo porcentaje de varones que de mujeres, tenían también una mediana de 2 cirugías nasosinusales previas. Y en cuanto a las comorbilidades, el 75% de nuestra muestra era asmática y el 33,3% tenían la enfermedad respiratoria exacerbada por AINES. Empezamos ya un poco por comentar los resultados más importantes. Pues se vio que el tamaño de los pólipos nasales, medido con el NPS que hemos dicho, pues sí que mostró una reducción significativa que ya pudo verse con una respuesta precoz en los primeros 6 meses de tratamiento y que sí que se mantuvo en esos 12 meses de seguimiento. Y bueno, los gráficos que he dejado aquí vienen un poco a mostrar esa evolución. Podemos ver cómo el NPS, la mediana, al inicio partíamos, hemos dicho que tenemos el NPS, la escala que va de 0 a 8, y bueno, partíamos de 5,5, a los 6 meses 5 y a los 12 meses una puntuación de 3. Y este tipo de gráficos lo que viene a reflejar es la distribución individual del NPS durante el seguimiento, que aunque vemos que el resultado no es igual en todos los pacientes, pero que la tendencia global es a esa mejoría. Con la calidad de vida medida con el SNOT 22 pasa lo mismo que con el tamaño de los pólipos. También se evidenció una reducción significativa que la mayor parte se produjo en los primeros 6 meses y que se mantuvo estable al final del seguimiento. En cuanto a los síntomas de congestión nasal, que aquí este dato sí es importante porque al final es uno de los síntomas que más va a limitar la calidad de vida del paciente. También vimos cómo hay una reducción significativa en lo que era este valor y también pues se veía que en los primeros meses ya se alcanzaba y que igual se mantenía estable en esos 12 meses de seguimiento. Partimos en este caso de la escala EVA, como hemos dicho, de 0 a 10 y partimos de valores, una mediana al inicio de 7, a los 6 meses de 5 y a los 12 meses de 1 punto, o sea que es bastante significativo. Y sin embargo, nos encontramos con el olfato, pues los resultados no han sido igual de buenos que con las otras variables. Aquí han sido más limitados, se puede ver claramente cómo la respuesta ha sido muy variable entre cada paciente y las puntuaciones que se han obtenido pues, no han sido del todo buenas. Sí es cierto que al hacer el análisis estadístico pues, nos muestra que hay una reducción significativa a los 12 meses, pero es una respuesta tardía y que pues, va a seguir siendo un reto terapéutico el olfato y sugiere que hay mecanismos fisiopatológicos un poco más complejos detrás de eso. La evolución clínica durante el seguimiento nos ha dicho pues, que
el mayor porcentaje de los pacientes, un 66%, han seguido con este tratamiento a los 12 meses, 2 de ellos han necesitado cambiar otro fármaco biológico y 2 de ellos cirugía de revisión. Y en cuanto a los efectos adversos asociados, pues hemos visto que 3 pacientes, lo que se dirían un 25%, sí que han presentado algún efecto adverso, que estos efectos han sido los 6 primeros meses de tratamiento y han sido efectos adversos autolimitados y leves. Tenemos, por ejemplo, un paciente que en la primera administración en el hospital de día médico tuvo un pico de tensión arterial elevado. Otra paciente que nos comentaba un cuadro como de nasofaringitis al principio de su administración y luego un caso curioso que nos quedó un poco la duda de qué era lo que estaba pasando con el paciente, pues que contaba una epigastralgia y un dolor lumbar que le limitaban muchísimo y pues que el paciente hubo que cambiarle de fármaco porque no quería seguir con ese tratamiento. Y los efectos adversos, pues sí que por así decirlo, se correlacionan con lo que hay en la bibliografía de este tipo de fármacos biológicos, que suelen ser efectos adversos leves, sobre todo lo más relacionado con el lugar de la inyección del fármaco, y también pues pueden haber efectos pues, como cefalea y estos cuadros de nasofaringitis, todos ellos autolimitados. Y bueno, como conclusiones, pues lo que hemos estado comentando de que en principio el mepolizumab con este estudio pues sí podría asociarse a una mejoría clínica global a lo largo de estos 12 meses en esos pacientes que tenemos diagnosticados de poliposis nasal grave refractaria a los otros tratamientos. Sobre todo que se demostró una reducción significativa tanto del tamaño de los pólipos como de la congestión nasal y de la calidad de vida, pero que la mejoría del olfato en este caso pues, ha sido más limitada y tardía. Por otro lado, decir que la amplia mayoría de estos pacientes pues, ha mantenido el tratamiento, pero que sí que es cierto que hay que conocer que hay una variabilidad en la respuesta, que la tolerabilidad es buena, pero hay que hacer un seguimiento individualizado de estos pacientes porque algunos pueden tener algún efecto adverso que tenemos que detectar. Y, por supuesto, pues conocer las limitaciones de este estudio, que al final el tamaño muestral es muy reducido, es un estudio observacional y tiene un carácter exploratorio, por lo que haría falta hacer estudios un poco más completos. Y la última frase, pues decir que es importante, en los últimos años se ha avanzado mucho con respecto a estas terapias biológicas y sería necesario avanzar en esa caracterización de endotipos para saber un poco qué terapia biológica podría favorecer a un paciente a otro en función de las citoquinas que exprese y demás, e ir hacia un poco una medicina de precisión. Y nada, eso era lo que quería comentar sobre la poliposis. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Un comentario? Pregunto, ¿a todos los estamos tratando con tiempo? No, el mepolizumab fue el primero que nos autorizaron, por así decirlo, para poner aquí en España, aquí en el hospital, y por eso ha sido el hacer el estudio de mepolizumab en concreto, pero ya durante el estudio ya se empezó a poner también el dupilumab y bajo la indicación de poliposis. Como digo, hay pacientes que tienen puestos otro de los fármacos biológicos, pero con la indicación de asma. Y ahora ya se va a poder empezar a poner el TCP-lumab. Con otros que habéis puesto, aunque no lo habéis analizado, ¿una impresión de que va igual, mejor o peor? El dupilumab para el olfato parece que va un poco mejor. ¿Está hablando con el olfato, como lo dices? Con el EVA. Sí es cierto que en otros servicios y pues donde están estudiando un poquito más esto también se pueden hacer unos test olfativos que miden, pues hay un número de aromas, por así decirlo, y con eso pues pueden contabilizar, hacer como una medida un poquito, es subjetivo pero es más cuantitativo. Pero aquí por tiempo y al final es más sencillo hacer la escala EVA. ¿Si hay alguna pregunta, un comentario? Pues nada, ya está. Gracias. Gracias por la sesión. Y a gusto, y el resto, pues gracias por venir. Nos vemos.